concepción. Por eso, pero fíjate, Más que las el liberalismo. improntas, claro, las improntas, ¿por qué no? Liberal no como sistema político, decimos, liberal como comportamiento. No, bien, respeto de las religiones, todas esas cosas. Sí. Eso te marca el historia de los pueblos. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, ahí donde huye la familia de Spinoza. La de Spinoza era de Portugal y cuando echan a los judíos, claro, terminan los Spinozas, terminan en Holanda. Claro. Podían tener una apertura mental, digamos, buscando otra. Depende, no es que la comunidad judía tenía apertura mental, en el caso de Spinoza la tenía, dependía de un individuo. Claro, pero no, porque había, digamos, la circunstancia por ahí, como comunidad, por ahí era una comunidad más culta, pero no necesariamente más abierta. Y lo mismo. Sí, sabían leer, pero. Claro. Era ortodoxo también. De hecho, lo hacen bolsa, y era un chico más o menos, Spinoza, cuando lo echan de la comunidad. Pero él ya había decidido más, sí, echame de una vez, haceme bolsa y paso por una vez, salgo de una vez de acá. Claro, y listo, liberame. Y lo condenaron, le dije, bueno, lo condenaron, toda una ceremonia, lo sometieron. Claro. Y pero si él se autollamaba el judío maldito, como para decir, listo, soy el judío maldito, ya está declarado, así que ya está, pasemos a otra cosa. Acabemos con esta. Entonces, como mi plan era entrar en el texto. Yo pensaba. ¿Se acuerdan de la serie de Batman que pasaba algo y después ponían decía mientras tanto en la mansión y estaba el mayordomo en la mansión y estaba toda la psicodelia que daba vuelta. Sí. Era ver el texto de los últimos días de Kant, que es breve, pero como ahí está el amanuense de Kant, que está viviendo los últimos días de Kant en la casa, después lo reescribe Tomás de Quincy, que era un escritor y periodista inglés del siglo XIX, o sea, es posterior al momento, pero Kant muere en 1804, por ahí, o sea que es principio del siglo XIX, y ahí aparece todo el proceso de Kant, que cuando uno ve la crítica a la razón pura y ve su circunstancia personal, es de una gran tristeza, porque Kant termina casi en un estado larvario. El tipo que de alguna manera descifra y propone un sistema, dice, un gran sistema. Todo el periodo de Kant y el que sigue, que es Hegel, son los dos momentos de los dos grandes sistemas filosóficos del idealismo. Para Kant, la estructura de la razón se resuelve en la mente, digamos, del ántropo, y para Hegel, una vez comprendido esto, la historia comprende y da a conocer que lo que la guía es la razón misma. Entonces, es como que el hombre no solamente con Kant se apropia de su propia identidad, de su conciencia de autonomía, y con Hegel se apropia de la historia, comprende el desarrollo de la historia. Marx, tomado de esto, invierte el idealismo hegeliano, lo hace un materialismo y comprende la dialéctica de Hegel desde la perspectiva de la materia. Por eso puede decir, ahora el hombre puede predecir la historia que quiere. Por eso el futuro para Marx es el comunismo, ¿no? O sea, como que es el derrotero, pero el derrotero de esta afirmación tiene que ver con Kant, Hegel y después Marx. En ese orden, no es que Marx aparece de la nada y se le ocurre decir esto. Se le ocurre decir esto después que Hegel propone decir, Kant ya descifró cómo es la condición racional del ántropo. La historia ahora se da cuenta que en ese momento el ántropo descubre su propia capacidad de razón y que puede tener autonomía por esto, quiere decir que la historia eligió este momento para revelarse como tal. Por eso Hegel dice, este es el momento en que la historia toma conciencia de sí misma
y el hombre toma conciencia de que la historia vino hasta acá ex profeso, guiada por la razón, porque es la razón la que se da a conocer en ese momento, en la figura de Hegel. Si uno cambia de pantalla, puede decir, bueno, pero todo esto es puro discurso. Todo esto es puro discurso y es un manejo del poder que ha orientado en este sentido. Es una convicción de esta gente en esta época que creyó que esto era de esta manera. De hecho, en Carpentier aparece al principio de la obra la relación esta con las palabras. Vieron que dice, Soar dice, las palabras no caen en el vacío. Es la primera de las citas que aparece al principio, las palabras no caen en el vacío. Y porque Carpentier se propone esta cuestión de escribir entre el dato histórico, pero salir del medio dato histórico y la relación de una ficción que sea verosímil. Y entonces se mueve en ese espacio entre el dato efectivamente histórico, la figura de Víctor, que existió, y de cuya biografía queda como cosas muy raras, o sea, confusas, oscuras, y la verosimilitud que él le da a través de un texto, Carpentier. Por eso las palabras no caen en el vacío, pero de hecho es la misma incógnita que nos queda hasta hoy día, a nosotros, ¿no? Nos queda esta cuestión de la construcción del discurso de la posverdad y a dónde van a parar las palabras si no tienen una raíz donde anclar, ¿no? Si no tienen una condición ontológica. Entonces, si cuando decimos verdad no nos referimos a la verdad, sino a una construcción conceptual de lo que potencialmente puede ser la verdad, pero no tiene marco referencial, tenemos todo un problema con eso, porque tenemos un problema con la justicia, tenemos un problema con el bien, con la equidad, con la igualdad, ¿cómo se construyen estas nociones? Ahora, por el otro lado, sí, se cayó la razón en el siglo XX, se cayó Dios en el siglo XVIII, como los dos grandes referentes, ¿no? Como coaguladores conceptuales de sentido y de existencia. Dios, porque es una promesa, el 18, ponen la razón en su lugar. Bueno, ya no necesitamos de Dios porque tenemos autonomía. El siglo XIX se cae la razón por toda la Segunda Guerra, todos los desastres de la Europa, que, entre comillas, siempre fue un continente sangriento. No fue que América fue un continente sangriento, África, Asia, Europa fue sangriento, claro. Tendrá más museos, pero claro, la cultura europea es una cultura sangrienta. No, sí, por supuesto. Claro, no pasa por una cuestión de cultura, pero por eso me parece que el problema sigue siendo ético. Como el resultado final, el balance final de la novela, vieron que da la sensación de que Carpentier no tiene mucha fe, no ya en la revolución, ¿no? A la que hay una adscripción a la revolución espontánea, porque al final de la novela aparece esto. Vieron que al final de la novela Sofía es la cubana que alquila esa casa en la calle Fuencarral, ¿no? Y estando en esa casa, ella es una mujer que... Claro, sí, pero no es claro. Ella, claro, sí, es distinta la situación. Pero ella está ahí y vieron que en un momento dado llega a la casa Carlos, el hermano de Sofía, y queda la incógnita de qué había pasado con Esteban. Bueno, vieron que Carlos trata de ir reconstruyendo la historia hasta que llega más o menos a armar el rompecabezas de que Esteban había vuelto, la había ubicado a Sofía en la calle Fuencarral cuando logra salir de La Habana, donde había quedado apresado por ser francmasón, acusado, digamos, por la política de ese momento, y ella hace unas gestiones desde España y logra llevarlo a Esteban a España. Yo entendí que estaba preso en Ceuta. En Ceuta, sí, en Ceuta, no, Ceuta estaba presa. Pero, Está pegadito a Norte de África. Ah, sí, está bien. Digo, en Marruecos. Sí, 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 no. Está pegadito a Sí, sí, Andalucía, ¿no? claro.
explicaba en el capítulo. Porque, ¿se acuerdan? Porque todo el revolú fue para la Ceuta. Como para seguir, ahora retomo, pero había pensado ahora retomo lo de la novela, había pensado lo de los últimos días de Kant para empezar a entrar a ver la crítica a la razón pura. La voy a proponer de una manera muy esquemática, pero como para armar el esquema de lo que Kant dice, cómo es que podemos tener conocimientos válidos. El tema con Kant es que es un filósofo que ya no está, él arma un sistema completo, Kant, completo. Él arma un sistema en donde está el aspecto nociológico, porque él se dedica toda su obra a trabajar el aspecto de cómo es que podemos validar los conocimientos para decir que son objetivamente válidos. Para eso hace todo el recorrido como si tomara la mente, no el cerebro, ¿no? La mente, porque en el siglo XVIII, la mente, y dice, bueno, voy a deconstruir la estructura que nosotros naturalmente utilizamos. Captación intuitiva de los fenómenos del mundo, pero como intuiciones son experiencias de color, de sonido, de temperatura, pero tenemos que acoplarle conceptos. De hecho, se los acoplamos. Entonces decimos color, temperatura, etcétera, lo que fuera que digamos de los fenómenos. Eso él va tomando de la mente y la va deconstruyendo paso por paso. Entonces, en el camino en el que va, digamos, descomponiendo toda la estructura en partes más sencillas, da toda la vuelta para volver a ese espacio inicial en donde aparece un ántropo haciendo juicios sobre la realidad fenoménica del mundo, sobre los fenómenos del mundo. Los cuerpos caen, la Tierra gira alrededor del Sol, las mareas tienen un movimiento 2 veces diario, etc. Todos estos fenómenos del mundo, Kant dice, nosotros los expresamos a través de juicios. Y ahí hace todo un estudio sobre el tipo de juicios y los juicios los relaciona con nodos que están comprendidos implícitamente en cada uno de los juicios y que los descubrimos menos todavía que la estructura del juicio, que es, por ejemplo, el principio de causa y efecto, ¿no? En donde que es un principio que nosotros incluimos implícitamente en un juicio, sin que esté revelado ese principio, pero que es el sustento del juicio, ¿no? Es decir, si esta pared se cae, entonces el techo se va a caer, está comprendido dentro de ese juicio que hay una relación de causa y efecto que no está revelada en el juicio. Entonces ahí Kant va a tomar una serie de nodos, diríamos, que son categorías que él dice están precomprendidas en el ántropo para poder construir juicios de naturaleza sintética a priori. Todo este proceso que él hace, que después va a ser muy discutido en la época, muy criticado y qué sé yo, esto es finales del siglo XVIII, la edición última, 1787 de la crítica, va a derivar en el siglo XIX en la impronta de una ciencia que ya se abre cuenta por sí misma. Ya la ciencia va a ir organizándose en el siglo XIX, el gran momento del positivismo, que es el momento de la ciencia. Ese siglo va a tener presente, ya va a estar instaurado el pensamiento del hombre autónomo en el siglo XVIII, produciendo la realidad. Ese punto ya no va a estar siendo discutido. Ya va a ser aceptado que la validez de un conocimiento ya la demostró Kant, aun cuando se pudiera sospechar la validez, la ley válida, ya Kant la había enunciado. Cómo se construye la validez del conocimiento, eso lo vamos a ver en agosto. Y ahí la ciencia ya se abre y dice, bueno, no me importa la verdad. Eso será un problema de la filosofía, no de la ciencia. La ciencia dice, ya sabemos que la autonomía está en la razón. Ya sabemos que hay una relación que tiene que ver con el lenguaje, porque es la construcción conceptual, la que dice el fenómeno del mundo. Ahí la ciencia sigue siendo kantiana inicialmente, porque dice, bueno, los cuerpos caen. Después, ¿es verdad? ¿No es verdad? No me importa. Nosotros contemplamos, observamos empíricamente que es así. Entonces dice, ¿de qué manera lo verificamos? Verificando que el lenguaje tenga una construcción lógica, que responda a los principios de la lógica.
por lo menos los tres primeros principios, ¿no? Lo de identidad, no contradicción y tercero excluido. Entonces, si se mantienen estos principios y la producción discursiva de la ciencia es consistente en cada una de sus afirmaciones en un paradigma, entonces eso es válidamente cierto. Entonces alguien desde la filosofía puede preguntar, pero eso es verdad, dice, no me importa, es operativo, funciona. La ciencia ya no se va a interesar en el siglo XIX por la verdad. Ese será un problema de la filosofía. Y ahí es donde la ciencia asciende y adquiere, claro, despega porque comienza a ser operativa en el manejo de la materia, si es verdadero o no, si revela la realidad o no, no tiene interés en eso. Si coincide, coincide, si no coincide, no coincide. El punto es que es operativa, ¿sí? Y funciona. El problema de la verdad será un problema de los filósofos, y ahí es donde la ciencia desarrolla o alcanza un auge, y la filosofía queda postergada al lugar que queda hasta la actualidad, ¿cierto? La ciencia se desarrolla de una manera magistral, y la filosofía queda siempre rezagada en esta relación con la ciencia, por los éxitos de la ciencia. Todo el siglo XIX es el gran siglo de la ciencia. Cualitativamente es un siglo más poderoso dentro de la ciencia que el siglo XX. Lo que pasa es que el siglo XX lo pudo exponer en una dimensión atómica, que el siglo XIX no pudo, pero el siglo XIX en la ciencia puso todas las bases para que eso sea posible. O sea que cualitativamente fue más brillante que el siglo XX. Esa diferencia entre la filosofía y la ciencia hace que Augusto Comte, que es el de la razón positiva, claro, es un filósofo que desarrolla la idea de la razón positiva, es el que va a auspiciar o fundamentar a la ciencia, porque va a decir que desde la filosofía tiene que estar al servicio de la ciencia, que ya la ciencia la ha desplazado y que tiene que tomar su lugar. Esto después va a ser muy discutido a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, porque siempre desde la idea, una existencia o una latencia de vida no se conforma con un cálculo matemático, ¿no? Nadie ante la muerte, el odio, la guerra, el amor, el deseo, hasta dice, bueno, pero la ecuación, No, porque la ciencia no, eso no no sirve. requiere, no la usa la filosofía, la desecha, o sea, la ignora. Sin embargo, sería muy beneficioso que existiera la filosofía en la ciencia. Sí, bueno, hay corrientes de filosofía, claro. Hay Lo que filosofía pasa de es la que ciencia. la ciencia en esa época trataba de las cosas y la filosofía de las palabras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás en el ámbito de las palabras, puedes tener sesgo cognitivo. Digamos, puedes pensar que esto es así porque es así, y después encajas todo lo que te viene para que. Cuando estás en los hechos, no, porque yo digo, no lo creo, para mí no caen los cuerpos caen. O sea, cuando estás en la Claro. realidad, en la cosa física, no podés tener un sesgo cognitivo, tenés que, lo que es. En cambio, en la filosofía de algún lugar, podés pensar que algo es así y encajar todas las estructuras, Claro, ¿no? si no, Y no después pensás, entendés es cómo así. alguien dice la Tierra es plana. Claro. Hoy. Buen día. Hola. Claro, pero el derrotero es, una vez que se da el siglo XIX, esta construcción de cómo la ciencia toma esta cuestión del empirismo, ¿no? Que sería esta cuestión, bueno, los cuerpos caen, y alguien desde el idealismo dice, bueno, no es que, bueno, hoy podríamos decir que desde el 3D o desde la realidad virtual los cuerpos se duda que caigan. Entonces, claro, pero bueno, supongamos que no tiene que ser necesariamente la filosofía la que lo diga. Pero lo que ellos dicen es, el empirismo está discutido por el racionalismo, y Kant llega a la posibilidad de hacer una síntesis. El modelo kantiano nos deja con la perspectiva de que lo que define es la existencia de un mundo fenoménico, pero no el mundo mismo. Hay un hiato ahí entre si yo solamente observo los fenómenos y puedo describir su validez pensando y asociándolo al concepto, el fenómeno es lo que me aparece, pero lo que es queda allá, queda siempre fuera de nosotros.
Y nos queda el camino de decir aceptar sí, nos queda fuera de nosotros, porque en realidad la experiencia que tenemos es puramente individual. O sea que lo que es el mundo, entre nosotros y el mundo hay una distancia que la resolvemos porque hay que vivir por una pragmática de vida, pero hay una distancia, no estamos todo el tiempo pensando a esta distancia, pero la distancia está. Claro, fenomenológicamente Sartre dice, ante la muerte estamos solos. Cuando nos duele la muela, estamos solos. Ante cualquier dolor o cualquier deseo o cualquier felicidad, es nuestra, exclusiva, particular, individual, nada más. Habrá una construcción colectiva de eso, pero es una construcción. Hay un hiato, una distancia entre nosotros y eso que es, ¿no? Porque lo que es para nosotros particularmente. Entonces, en el siglo XIX, entre esta cuestión del empirismo y del racionalismo, ellos y Kant, que es la síntesis, el siglo siguiente la ciencia dice, bueno, nosotros nos vamos a atener al empirismo lógico, porque los filósofos del lenguaje están estudiando la estructura del lenguaje. Y por otro lado tenemos los empiristas que nos están diciendo que el fenómeno ocurre. ¿Y cuál es la solución? Nosotros asumimos que hay una experiencia y que esa experiencia se puede expresar a través de la lógica del lenguaje. Entonces, la filosofía podrá discutir que eso no es la verdad, pero la ciencia no va a estar interesada en eso. Va a estar interesada en que sea operativo su discurso aplicado a la materia, entendida empíricamente como la ciencia propone en cada paradigma. Y que sea predictible, claro. Claro, porque sería la forma de manejar. Que entre en el dominio de lo operativo la materia y todas sus posibilidades, ¿no? Como diciendo, bueno, si aceptamos con Kant que el límite es la propia condición más allá de la cual no podemos ir más allá de la intuición o de la captación del mundo y del concepto que construye esa captación, pero en ese proceso de construcción ya no es la captación misma. Hay un acople constructivo de un concepto que va a decir luz, temperatura, caída, cuerpo, velocidad. Entonces dice, bueno, está bien, sí, aceptamos que ese es el límite, ahora construimos para adelante con pragmatismo. Y así la ciencia es pragmática, ¿no? Entonces, bueno, entonces, por eso mi idea era eso, para ver la crítica a la razón pura, pero ya que la novela termina en 1808, había pensado la posibilidad de leer La Revolución del Sueño Eterno de Andrés Rivera, que es una reflexión, en realidad, más o menos novelada, de los últimos días de Castelli, el orador de la Revolución, y de ver algo de las bases de Alberdi para ver cómo se da el desarrollo político de nuestra Constitución de 1853. Yo empecé a leer y la dejé porque me pareció tan triste. Sí. Dije, no estoy de humor para esto. Necesito una serie pelotuda de Netflix. Esto no en este momento. La Revolución es un sueño eterno. De Rivera. De Andrés Rivera. Andrés Rivera. Igual yo lo... Acá está en un librito viejo. Eso sí, es cortito. Sí. Yo también lo tengo, el librito. Lo tengo adentro de una baúl, sí, así que lo tengo que buscar. Y de última. No, porque no meten a polillas. Sí. Si no, no, que no Claro. No, yo nunca encontré polillas acá. Sí, Por lo menos en mi casa. No, ni cucaracha. Recuerdo velanas que hace como 40 años, pasó muchos años. Está intacto, ¿no? Yo pensé, no hay policía. No. Debe ser por el clima seco. Cucaracha tampoco hay. Dios mío. Ay, no. Bueno, veamos la parte positiva. Yo siempre reacciono normal con los bichos, pero las cucarachas me pueden. El día que me enteré que había cucarachas voladoras porque entró una en mi cuarto a la noche, fue lo peor que me podía haber pasado. Acá, En Buenos Aires. claro, que sí. Todo lo demás Hay me unas va. cucarachas No tengo voladoras, problema, pero tiene un estigma la tiene un cucaracha. estigma. Son unas genias. Claro. Una vez leí un artículo de National Geographic que son unas genias las cucarachas.
son impresionantes como Claro. insectos. Se van a medio de nosotros después. Sí, Después se de van a la subir guerra. las cucarachas, van a andar ahí brillando, van a andar ahí brillosas. Sale entre las piedras la cucaracha. Sí, en realidad son unas genias. Pero... Y nosotros seguimos con estos estigmas porque somos incapaces de ver estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué estigmatizamos la cucaracha? Claro. A mí me dan asco, pero no puedo explicar, me dan asco porque de donde viene nada más, ¿viste? Con todo lo demás lo respeto. Mi amiga era amiga de las lombrices, mi hija era amiga de las lombrices. Claro, pero igual el asco también es Juntaba lombrices, las metía en el bolsillo, después aparecían en la máquina de lavar flotando, ¿viste? Claro. Después tenía que revisar todos los bolsillos. No, sus amigas eran las lombrices. Claro, por ahí la cuestión con Kant es que lo que ellos... lo que para mí fundamentalmente la filosofía es una cuestión, como una especie de indicación de todo lo que naturalizamos del mundo es la medida en la que perdemos el sentido extraño de existir, ¿no? Porque existir es una situación misteriosa. De hecho, pero este es el café. Perdimos el asombro. Claro, hemos perdido esta capacidad de contemplar lo misterioso de la existencia, porque hemos naturalizado el existir. Y la filosofía viene a marcar esta distancia, ¿no? Esta cuestión de, una cosa es que asumamos pragmáticamente el existir en la época en que estábamos, en la región en la que estábamos, con los discursos que compartimos, etc. Pero, digamos, nosotros, cada uno en su condición de ser, es una circunstancia misteriosa que cada uno tendrá que descifrar o no. ¿No? Tal vez hay alguien que dice, no, ya Woody Allen dice hace 40 años que hace psicoanálisis y nunca pudo resolver nada. Pero porque me parece, igual lo allá es un chiste de las películas de él. Claro. Pero, claro, pero digamos, por ahí el tema es que la cuestión es que uno quede instalado siempre en esa pregunta que nos permita impedirnos convertir algo en que sea naturalmente natural, ¿no? Es decir, no hay hechos naturales, hay siempre construcciones. El psicoanálisis también es significativo. ¿No? Claro. ¿Por qué debería uno tener que resolver cosas que son naturales? Bueno, porque evidentemente hay conflictos. Porque nos olvidamos. Que nos crea el cerebro. Claro, sí. En una novela, Simone de Beauvoir dice, pero ella lo pone como una reflexión, pero es una novela. Ella dice, no existe hecho natural porque nada de lo que acontece al hombre es natural. Nada de lo que acontece al hombre es natural, puesto que su sola presencia cuestiona al mundo, ¿no? Como que cada uno de nosotros es un cuestionamiento, porque de hecho cada uno de nosotros es difícil que pueda explicar su vida, contarla o explicar las decisiones que pudo haber tomado, pero esta existencia particular interna, nuestra experiencia única, individual, intransferible, es muy difícil de explicar, ¿no? Ya el origen de mi movida es difícil de explicar. Entonces, ella dice que para todos los hombres la muerte, y aún para aquel que la conoce y la acepta, es una violencia indebida, ¿no? Porque es tan extraña como haber aparecido. Morirse es tan extraño como haber aparecido. Entonces, lo que Kant propone es esta cuestión, de una manera más lateral, esta cosa de que nosotros naturalizamos constantemente, porque, por supuesto, si no sería un desgaste mental constante. Claro, tendríamos que siempre estamos salvando la distancia. Desde un pibe de 5 años, difícilmente puedas estar constantemente salvando la distancia. Tendría que aceptar y nada más. Pero el punto es precisamente esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, no perder esta capacidad de la extrañeza, ¿no? Saber estar más instalado en esta cuestión de ser, que las cosas sean más extrañas, son menos manejables de lo que nosotros creemos.
Pero bueno, hay que ser pragmáticos también. Bueno, entonces la idea por ahí sería para el segundo semestre esta, ¿no? De hacer este derrotero, de ver la revolución en su sueño eterno como una reflexión entre la revolución y la muerte. Acá en la novela de Carpentier está planteada constantemente este versus, ¿no? Revolución y muerte constantemente está planteado. No hay más remedio que conectar la revolución y la muerte y la revolución. Bueno, como la novela termina en Madrid, en el levantamiento de Madrid, pero en la parte central de la novela es casi constantemente la reflexión que Esteban hace sobre la revolución. Y vieron que él está de América a París, de París a los Países Bajos, de los Países Bajos, ahí pierde el contacto con Víctor, en los Países Bajos en un momento dado recibe la instrucción, él es derivado por la revolución, y vuelve a América y ahí se incorpora Víctor. Él estuvo monitoreando París, que le parece un espectáculo de espectáculos, porque él mismo dice que la revolución le parece una representación, ¿no? Como que dentro del espectáculo de la revolución hay una construcción del espectáculo en París. Llega a los Países Vascos, que está ahí cruzando los Pirineos, y los vascos no tienen ni noticia de la revolución, ni les interesa la revolución, y en cuanto puede arman una misa. Bueno, pero los que tienen parientes vascos lo han visto eso, era de todo, claro, sí. Y cuando vuelve a América, que pasa por esta cuestión de que llega a una isla a la otra, hasta que se instalan en una isla tomada por los ingleses, los corren a los ingleses, que terminan rodeando la isla, y ahí Víctor instala su poder político, la guillotina, declara la libertad, etc., y se da todo este manejo de que la gente no quiere trabajar, entonces se empieza a usar la guillotina para que siga habiendo libertad. Claro. La libertad tiene un costo, es guillotinado, claro. El punto es ahí la cuestión de esta condición, de, o sea, si el sujeto para ser libre, como pensaba Rousseau, tiene que someterse a la voluntad de otro para poder ejercer su libertad dentro de determinados límites, pero si en esas condiciones la libertad es libertad, ¿no? Es un problema de naturaleza política, ¿no? Rousseau lo entendía, claro. Rousseau lo entendía, lo propone para la época, lo propone como una especie de discurso contrarrevolucionario, pero bueno, Rousseau como no estaba tampoco muy interesado, como en la práctica el tipo vivió de la manera en la que pensó, o sea, estaba acá, era parte de la revolución, proponía su obra y después se agarraba y se iba, desaparecía hacia otra porque él consideraba que vivía su experiencia de vida, que no es bastante coherente dentro de todo, es muy coherente, porque en un momento dado se abría y hacía otra, ya no le interesaba más lo de la revolución. No y tenía entonces, apego. sí, por ahí sí, pero digamos, pero no era como una experiencia así, si bien era individual, él la estaba pensando en los términos políticos, ¿no? Pero bueno, toda esa experiencia de la isla, bueno, pasa todo lo que pasa, pero yo voy a arrancar desde la página 103, que es el momento que todavía está Víctor monitoreando y pensando. Es el capítulo 30. 103. En donde Víctor le dice a Esteban: la revolución ha dado un objeto a mi existencia. Se me ha asignado un papel en el gran quehacer de la época. A mí me llama la atención porque esto es Alejo Carpentier el que está hablando. Pero de alguna manera, cuando él dice, le ha dado un objeto a mi existencia, es la condición de cualquier sujeto, ¿no? Y ahí aparece esta cuestión de las palabras, ¿no? Porque cualquiera de nosotros dice, hay un objeto al que adscribo, al que creo, y a partir del cual mi existencia cobra sentido.
Eso está en la página 103, a mitad del párrafo. Eso pasa con el trabajo. Sí. ¿En el 30? El capítulo 30. Se jubila, se imprime porque, bueno, Este es 29, esto es 30. Pero no te vuelvas loco. No. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que el trabajo tiene que ser remunerado y no necesariamente. Porque vos podés hacer lo que te gusta porque te gusta y hacer un montón de cosas. Hay miles de cosas para hacer. Si tienes digamos, si no puedes comer estas tuyas, es muy difícil. No, pero 20. Si no tenés era el 20. Listo, eso lo busco. Claro. Gracias. Sí, 20. Bueno, pero por eso dice, y él agrega, además de haberle dado sentido, dice, me ha asignado un papel en el gran quehacer de la época, ¿no? Como que, aparte, no solamente el tipo encontró un sentido de la existencia, sino que se acopló al gran movimiento de la época, la gran revolución de las ideas del siglo XVIII, él se incorpora a eso. Pero siempre me queda esta sensación de cuánto de nuestro desconocimiento de qué es esto de existir, ¿no? Se explica en gran medida en aquello que hacemos, ¿no? Pero que si lo explica aquello que hacemos y depende de una época, como en el caso de Víctor, que es el de la revolución, quiere decir que la posibilidad de ser podría ser cualquier otra, según la época y según el objeto que se elija, ¿no? Claro, con lo cual, digamos, nosotros estaríamos más cerca de la levedad que del peso. No es que habría una condición de que somos fundamentalmente algo, sino que somos una posibilidad, ¿no? Que es lo que plantea Sartre en el Ser y la Nada, ¿no? Esta cuestión de ser la posibilidad de todas las posibilidades, menos de una, que es la de la muerte. Pero después de todas las demás... Ahora eso es, en algún punto, es también terrible, porque parece que nos hablara de una condición que no tiene permanencia, sino que está sujeta a esta condición del cambio, un devenir constante. No sería una condición de ser en forma permanente, sino de ser, como dice Heidegger, siendo, ser en gerundio, ¿no? Siendo constantemente. Pero que lo otro sería como una especie de fantasía, esta cuestión de... Bueno, la cuestión existencial es eso. No sabes qué va a ser. Sí, pero... Sin certeza. Pero... Claro. En Sartre la angustia existencial es el horror de existir precisamente, porque el existente sabe que va a desaparecer y al saber que va a desaparecer, ahí hay una pérdida por completo de sentido, pero no es una única desaparición, sino que se explota, porque si no hay sentido, hay miles de sentidos. Y al haber miles de sentidos y de posibilidades, aparece la angustia de saber qué soy en todas esas posibilidades. ¿No? Ahí está la angustia, en el hecho de que no puedo establecer un margen de permanencia, digamos, en donde instalarme con serenidad. La mínima certeza que necesitas. No sé, porque para los budistas es un estado de ausencia completo, el desapego. Entonces sería como una cuestión para el budismo, por lo menos, ¿no? Esa posibilidad de llegar a desapegarse de tal manera que, digamos, el ser es constantemente esta experiencia del desapego, de la no inquietud por la experiencia del mundo. Pero bueno, esa es la experiencia para el budismo. Acá Alejo Carpentier lo está planteando de... Claro, son totalmente opuestos. No, seguro. Claro, sí, sí. El punto, yo sí... ¿Sí es que?
Si se libera. Eran de la Ah. Y algunos lo habrán logrado, sí. No sé, viste que está el hombre más feliz del mundo, que es un francés que es budista, ¿no lo viste? Sí. Búscalo en internet, Sí. está, el hombre más feliz del mundo. Pero le ponen eso. Igual es contradictorio, porque si así es feliz, ya de alguna manera está apegado a algo, ¿no? Lo define la felicidad. Claro. No, pero se fue a las montañas para terminar su vida en el bosque. Sí, en Selva Negra. El, sí, de hecho, bueno, el tema ahí, como Heidegger es una figura conflictiva, para muchos es una pose, qué sé yo. Yo no creo que haya sido una pose, yo creo que realmente Heidegger llegó a esa convicción, ¿no? Llegó a esta convicción de, de pensar que si todo es puro devenir, si lo que decimos del mundo es una interpretación del mundo, lo que queda de nosotros es la conciencia de esa posibilidad, único límite de la existencia. Entonces no hay ni dolor, ni alegría, ni felicidad, ni infelicidad. Es un estado del ser en el que se da un momento de ese ser, esa experiencia individual que somos así como, digamos, como experiencia separada, se da como una conciencia regional y temporal, se sabe en esa condición y se sabe con la condición de desaparecer. Y en esa condición no tiene ni felicidad, ni angustia, ni inquietud. Acepta esa condición. En ese punto me parece que hay coincidencia con el budismo. El budismo toma otro camino. Toma un camino que no tiene que ver con lo analítico, con nada de lo que yo dije. No le interesa el aspecto analítico, el budismo. El budismo, por eso es una filosofía tan observada por Occidente. Vieron que Borges le dedica con Alicia Jurado largo tiempo de estudiar el budismo, porque el budismo tiene esta condición de llegar a esta, digamos, situación que nosotros describimos analíticamente, porque nuestra concepción de la filosofía es una filosofía analítica y racional, y el budismo es una experiencia de la conciencia. Lo que para el budismo es un experimentar la conciencia como un alejarse por completo de la experiencia de los fenómenos del mundo, aquietando la mente, tratando de alejar el juicio, ¿no? Algo que para nosotros es imposible, porque nosotros no solamente en un sentido moral hacemos juicio, estamos haciendo juicio constantemente de lo que sea, es un juicio constante en nuestro pensamiento. El budismo trata de alejarse por completo de la experiencia del juicio, instalarse como en esa especie de sustrato neutro en el que seríamos, tratar de lograr permanecer en esa condición sin inquietud, ¿no? Le lleva... Bueno, sabes que eso es algo que lo vemos así mucho escépticamente, pero yo vi un documental que es en inglés que de Myanmar, ¿no? Y resulta que ahí están los budistas y están los otros, hay musulmanes también. Sí. Yo no los hijos de puta los budistas. O sea, todo esto del Zen, toda una estructura de poder y de desprecio y de segregación, pero absoluta. Y los tipos lo explican muy racionalmente. ¿Por qué? Porque ya estamos nosotros y mandamos nosotros. Entonces yo no sé cómo será si no idealizamos un poquito de esa cosa del budista, de esto, pero los hablaban eran los capos. Sí. Porque los años hay en todos lados. ¿Cómo? Va por el poder solamente. Y utiliza la técnica que encuentra. Es de eliminación, o sea, es raro. El nivel de los conceptos durísimos. No, pero una cosa es la espiritualidad y otra cosa es el poder que utiliza para también eso. Ser pobre y tenés que vivir como una larga. No, claro, pero... política, no quiere decir que la base de la religión no sea mejor. Yo creo que se pasan las mismas almas. Partamos de la base del mismo cerebro que piensa. La gente se levanta Y hay una restricción de origen.
digamos, distintos estamentos para llegar a una felicidad. Vos tenés que experimentar lo contrario, si no es como el pez en el agua, no se ve nada. Entonces, ¿qué pasa? No puedes ser el hombre más feliz y decir que estás feliz, porque no puedes, desde la base de la estructura mental, estar siempre feliz. Porque si estás siempre feliz, no sos nada. Es decir, no podés tener felicidad porque necesitas compararla con algo, con otro estado. Decir, qué feliz que estoy ahora, porque hace 2 minutos no estaba tan feliz como ahora. Entonces, si no lo comparas con algo, no podés decir que sos más feliz. Nosotros lo idealizamos como que es. Si no ves la sombra, tampoco puedes ver la luz. Claro, exactamente. Entonces, ahí Gustavo quiere decir algo, sí. Una pregunta nada más. ¿Sería correcto decir que el budismo es un método y que la filosofía es la búsqueda de un método y que en la búsqueda está la angustia? ¿Es correcto eso o es no? ¿Qué pensás? Sí, yo igual tampoco sé tanto del budismo, ¿no? O sea, del budismo lo vengo leyendo, pero porque me parece que siempre la respuesta tiene que estar acá. La tenemos que encontrar acá o no, qué sé yo. Pero me parece que el budismo es más amplio, no digo que sea perfecto, no lo estoy idealizando, porque estoy pensando en el budismo como filosofía, no como práctica política. Después, el siglo de las luces también tiene un proyecto y después la práctica política es como le cortaban la cabeza a los negros que no querían trabajar. Y sin embargo era la autonomía del hombre. Me parece que el budismo logra comprender que no es necesaria la comprensión analítica, que de hecho en lo individual, no en la praxis política ni en la praxis científica, sino que en lo individual me parece que el budismo da una respuesta en el sentido de que no busca una respuesta, sino de que dice, hay un proceso por el cual dice, partimos de nosotros para alejarnos de nosotros y comprender finalmente que es volviendo a nosotros donde está la respuesta. No hay otra respuesta más que el territorio personal e individual de la conciencia, pero no es el abordaje de la conciencia de la filosofía occidental, sino que es otro el proceso. Si me permitís una analogía, cuando yo digo un método, por ejemplo, a mí me gusta tocar la trompeta. Cuando vos estudiás la trompeta, te dan una serie de ejercicios que vos haces, nunca te explican por qué tenés que hacerlo y de qué manera te resuelve el problema, sino que te dan un sistema, digamos, de abordar el problema sin elucidar por qué y cómo resolver ese problema. Es un método, eso es lo que yo llamo un método. Mientras que un musicólogo estaría por ahí tratando de elucidar toda la parte tecnológica, qué sé yo, sin realmente llegar a tocar la trompeta, sino está pensando en el problema y está tratando. En ese sentido, la diferencia entre el budismo y la filosofía occidental. Eso es lo que te preguntaba. Sí, entiendo. Lo que pasa, me parece que la filosofía de Occidente, cuando va pasando, por ejemplo, en este periodo que estamos nosotros, que es Kant y Hegel, que es el gran momento del idealismo, después pasa el siglo XIX con la ciencia, y después el siglo XX trata de recuperar, a partir de las filosofías vitalistas y los existencialismos, trata de recuperar otro sentido de la filosofía, que no es el puramente analítico o el puramente del conocimiento, no es el metódico, no es sistemático. Pero en los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, arriban a la filosofía fenomenológica, que es precisamente esta experiencia que vive Esteban, que recorre como una conciencia sujeta al tiempo, recorre, va paneando la experiencia de la revolución, en su experiencia personal, en su vida como originalmente es en La Habana, su enfermedad, Víctor, que encarna la revolución pero como personaje político, él va paneando esa experiencia de la conciencia que observa, la conciencia que está atenta, esa experiencia se convierte en una filosofía a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que es la fenomenología, que es una forma de filosofía a la que adhiere Sartre, que es un fenomenólogo, digamos,
en su orientación, y que toda su vida se dedica a esta cuestión de la conciencia como aquel acto propio de lo humano, que es el de intencionar hacia un objeto. La música, el sistema, el mundo, la matemática, las ideas, lo que fuera. No solamente en términos de conocimiento, ¿no? Sino de intencionar. ¿Qué es lo que somos para los fenomenólogos? Un acto constante de salir de nosotros, de ir en búsqueda de un objeto. Es absolutamente espontáneo e involuntario. Puede ser selectivamente voluntario cuando digo, bueno, me voy a concentrar a estudiar el sistema que me dieron para empezar a tocar la trompeta. Entonces, ahí intenciono voluntariamente hacia un lugar, pero usualmente el tiempo en el que mi conciencia está dispuesta como un estado en estado presente, no estoy intencionando hacia dónde. Escucho los ruidos, capto la luz, voy constantemente como un acto hacia los fenómenos del mundo o los fenómenos de mi pensamiento, del mundo interno, que también se disparan de una manera involuntaria. De pronto que se está pensando en un barco y de pronto surgió la idea del barco. Pero eso es la conciencia, este acto que constantemente está en búsqueda de un objeto y que no se revela hasta que capta el objeto mismo. Es un acto. Si yo ahora dijera aeroplano y todos orientamos hacia un objeto en nuestra mente, orientamos hacia un objeto, no importa el aeroplano que sea, la idea que nosotros tengamos de aeroplano. Eso es un acto, eso es la conciencia, no es el objeto mismo, sino el movimiento de algo que va a capturar un objeto. Ese fenómeno es el que van a estudiar los fenomenólogos. Ese es el acto que hace Esteban cuando recorre, observa como conciencia todos los fenómenos, lo que hace Víctor, trae la guillotina, trae el decreto, la gente que se resiste, que quiere, otros que adhieren, otros que lo hacen por negocio, otros que lo hacen porque lo creen. Cada uno de ellos va operando de una manera distinta. Víctor, Esteban, sigue todo el proceso, panea como una conciencia, el proceso político y los comportamientos dentro de lo que ocurría en la revolución. La filosofía en Occidente, arriba a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, entre el recupero de salir del racionalismo metódico, entrar en la experiencia de la existencia, de la vivencia, las filosofías vivenciales son esto, ¿no? Este recupero de la poesía, del arte, hasta que en su forma más analítica arriba este espacio de la fenomenología, que para mí es apasionante, porque esto de decir qué es lo que somos el acto de intención de una conciencia. Nunca un objeto definido, sino un acto intencional, constantemente un acto intencional. La diferencia por ahí entre las filosofías orientales y la occidental, a favor de la filosofía occidental, es que la filosofía occidental se ha dedicado a entrar en estos planos, ¿no? De decir, bueno, de esto de entrar en una razón, que es una relación entre intuición y concepto, una razón que se descubre a sí misma, una conciencia histórica de la razón, el hombre dueño de la historia, al espacio de una razón que es un acto puramente intencional, y ahora se abre todo un territorio nuevo, que es el de la intencionalidad, que es la coincidencia con el budismo, que ha llegado a ese espacio sin entrar en ese orden analítico. El budismo llega a esa situación sin definirlo como acto intencional, llega a esta cuestión de decir, partimos de un sujeto que quiere alejarse de sí mismo para llegar a encontrar un punto en donde encontrarse lejos de la angustia existencial, diría un occidental, y llega al punto de que se descubre como acto de conciencia, que se percibe como acto de conciencia y que sabe que es eso exclusivamente y que lo acepta, que no busca más que eso, porque no hay más que buscar, porque se reconoce en esa intencionalidad de ese acto, que se completa con el objeto que alcanza. El aeroplano, el método, las creencias que tenga, soy blanco, no importa, la condición moral, de conocimiento, política, lo que uno quiera creer,
el objeto que quiera completar en su conciencia será la condición con la que viva y le alcanzará o no le alcanzará. Para los budistas, o para la comprensión, para mí, de este acto, decir, bueno, si sé que soy un acto de conciencia y sé que soy un acto temporal de conciencia, todo lo demás es como un relato anexo, ¿no? Pero bueno, queda en la misma condición de esto que decía Kundera, la insoportable levedad del ser. Claro, por eso hay que ver Netflix cada tanto. Hay que ver zombies, como digo yo. Zombies. Me encantan los zombies. Son como los lagartijas, que cortas un cacho y claro, y siguen. Los caminantes, me encantan los caminantes. Bueno, todo este periodo, todo este pasaje llega hasta la página 125, donde Víctor, además de ir monitoreando, Esteban, aparte de ir monitoreando todo lo que está ocurriendo con la revolución y la praxis política de esto, en Víctor aparece el librero. Acuérdense que la condición de la revolución comprende la guillotina, la ideología de la libertad y la imprenta. Vieron que hay un hombre que va de padre e hijo, que son los imprenteros que viajan con la imprenta, llevados por Víctor, ¿no? Viajan con la imprenta a la isla y son los encargados de la imprenta, que el tipo en un pasaje putea porque en castellano está la ñ. Y entonces, claro, el tipo dice, ¿cómo puede ser un lenguaje tan vulgar con el francés, que es un lenguaje tan exquisito? Y los españoles tienen la vulgaridad de la ñ, que suena tan espantosa. ¿Cómo nos costó esa ñ? Y después, a partir de la página 125 y 127, aparece toda una construcción discursiva muy poética, pero también muy fenomenológica, en donde Esteban habla acerca de la naturaleza. Lo que en la filosofía aparece como Heráclito como tiempo, en la obra de Carpentier aparece como vida, pero ya igual en el siglo XVIII empieza a reconceptualizarse las condiciones de la filosofía natural, y la naturaleza va a empezar a ser reconceptualizada en términos de organismos y después de vida. La biología va a comenzar a hablar en el siglo XIX de vida. Acá Carpentier pone en boca de Víctor, eso es largo, así que no lo voy a leer. Es todo lo que va desde la página 125 del capítulo 24. Es donde empieza diciendo: Esteban veía en las selvas de coral una imagen tangible, una figuración cercana y tan accesible, sin embargo, del paraíso perdido, donde los árboles, mal nombrados aún y con lengua torpe y vacilante por un hombre niño, estarían dotados de la aparente inmortalidad de esta flora suntuosa, de ostensorio, de zarza ardiente, para quien los otoños o primaveras solo se manifestaban en variaciones de matices o leves traslados de sombra. De ahí en más, hasta la página 127, va a ser toda una descripción de cómo Esteban, como conciencia, capta la experiencia de la selva americana en términos de vida. Lo que para Heráclito es tiempo, en Carpentier aparece como vida, y todo este movimiento y toda esta traslación de fenómenos y de formas va a explicarse solamente en términos de vida, ¿no? Y en la página 128, donde él le atribuye al final del capítulo 24, el último párrafo del 24, dice: dicha total sin ubicación ni época, Te Deum. ¿Vieron que Te Deum significa Dios aquí? Te Deum. O bien, con la barbilla reclinada en el frescor de una hoja de ubero,
abismábase en la contemplación de un caracol, de uno solo, erguido como monumento que le tapara el horizonte a la altura del entrecejo. El tipo agarraba un caracol y se lo ponía así, a la altura de los ojos. Entonces todo el horizonte quedaba tapado por el caracol. Esteban, ¿no? Se ponía el caracol y todo el horizonte era el caracol, nada más. El caracol era el mediador entre lo evanescente, lo escurrido, la fluidez sin ley ni medida, y la tierra de las cristalizaciones, estructuras y alternancia, donde todo era asible y ponderable. Fíjense, ¿no? Qué impresionante Carpentier, ¿no? Cómo podía... Qué maldito hijo de puta, ¿no? Como Salieri, yo soy como Salieri, está inspirado por Dios, está inspirado por Dios. De la mar sometida a ciclos lunares, tornadiza, abierta o furiosa, o villada o destejida, por siempre ajena al módulo, el teorema y la ecuación, surgían esos sorprendentes carapachos, símbolos de cifras y proporciones de lo que precisamente faltaba a la madre, ¿no? Dice, a la naturaleza está ausente del teorema y la ecuación. Sin embargo, lo produce de una manera magistral. Fijación de desarrollos lineales, volutas legisladas, arquitecturas cónicas de una maravillosa precisión, equilibrios de volúmenes, arabescos tangibles que intuían todos los barroquismos por venir. Contemplando un caracol, uno solo, pensaba Esteban en la presencia de la espiral durante milenios y milenios, ante la cotidiana mirada de pueblos pescadores, aún incapaces de entenderlas ni de percibir siquiera la realidad de su presencia. Acá, como Carpentier es un materialista histórico, Carpentier, claro, está diciendo todo esto va a ocurrir finalmente. Finalmente va a llegar un momento en el que la historia va a dar a conocer todo esto. Aun cuando los pescadores vean hace milenios y milenios la espiral, la voluta, el arabesco, todavía no lo van a enunciar. Meditaba acerca de la poma del erizo, la hélice del muergo, las estrías de la venera jacobita, asombrándose ante aquella ciencia de las formas. Acá lo pone en mayúsculas, ciencia de las formas, porque esta es la ciencia de Platón. Platón llamaba ciencia de las formas a, me acordé de la estupidez de cómo hizo Sócrates para bajar tanto de peso, solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Una pavada. Pero Platón lo llama ciencia de las formas porque lo que Platón decía era que cuando nosotros observamos los entes del mundo, lo que captamos son las formas. Y por eso las formas son trascendentes al mundo. Porque las formas siempre perdurarán. Quiere decir que tienen que tener un estado eterno y permanente. Esa condición de eternidad no puede ser la condición de la materia, que es la que cambia, sino que tiene que ser algo trascendente al mundo, puesto que todo lo humano va a captar siempre la forma. La ciencia que hay que conocer es la de la forma, precisamente, porque es la forma la que informa a la materia para ser lo que es. La forma de la mesa es la información acerca de la rectangularidad, la altura, etcétera, que le da forma a la mesa para que sea mesa. Esa es la ciencia de la forma. Carpentier está hablando de esa ciencia cuando habla de la naturaleza, ¿no? Ciencias de la forma desplegada durante tantísimo tiempo frente a una humanidad aún sin ojos para pensarla. ¿Qué habrá en torno mío que esté ya definido, inscrito, presente, que aún no pueda entender? ¿Qué signo, qué mensaje, qué advertencia en los rizos de la chicoria, el alfabeto de los musgos, la geometría de la poma rosa? Mirar un caracol, uno solo, te debe, ¿no? Es Dios aquí. Después, yo fui separando cosas en la página 134 del capítulo 25. Al final, cuando empieza el capítulo 26, dice,
Francia, en virtud de sus principios democráticos, no puede ejercer la trata de esclavos, pero los capitanes de navíos corsarios están autorizados, si lo estiman conveniente o necesario, a vender en puertos holandeses los esclavos que hayan sido tomados a los ingleses, españoles y otros enemigos de la República. O sea, ladrón que roba a otro ladrón. Tiene 100 años, perdón. Pero eso es cierto. Pero eso es infame, exclamó Esteban. ¿Y hemos abolido la trata para servir de negreros entre otras naciones? Yo cumplo con lo escrito, claro, yo cumplo con lo escrito, replicó Barthélemy secamente, y creyéndose obligado a invocar una inadmisible jurisprudencia, vivimos en un mundo descabellado. Antes de la Revolución, andaba por estas islas un buque negrero perteneciente a un armador filósofo, amigo de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Rousseau. ¿Y sabe usted cómo se llamaba el buque? El contrato social. Bueno, acá también me parece que hay una especie de juicio que va a ser Carpentier sobre la misma revolución que él está viviendo, ¿no? Como una especie de comprensión de finalmente llegar a esta condición. Están los principios de la revolución, las luchas, etcétera, pero finalmente llegamos a una estructura de poder. Y la estructura de poder es la que va a estar siempre envenenada, finalmente, por algo muy lejano a los principios. Porque es lo que Esteban no logra hacer coincidir. Praxis revolucionaria y los principios de la revolución, ¿no? No logra hacer coincidir, no, es que no lo ve. Después salto a la página. Todo esto sigue siendo la experiencia de la conciencia de Esteban, ¿no? A lo largo de la novela. Y en la página, en el capítulo 28, en la página 146, habla de la fortuna de Víctor. Dice, se afirmaba en los mentideros de Punta de Piedra que su fortuna personal ascendía a más de 1 millón de libras. Hablábase de su posible matrimonio con Marie Jaquín. Fue entonces cuando, llevado por una creciente apetencia de riquezas, creó una agencia mediante la cual se aseguraba la administración de los bienes de los emigrados, de las finanzas públicas, del armamento de los corsarios y del monopolio de las aduanas. Vieron que las aduanas es un tema constante. Sí. Es un tema constante. Todas las épocas, las aduanas. Grande fue la tormenta desatada por esa iniciativa que afectaba directamente a una multitud de gente favorecida hasta entonces por su gobierno. En las plazas, en las calles, comentóse la arbitrariedad del proceder en tal grado que fue necesario sacar la guillotina al aire libre. Abriéndose un nuevo, aunque breve, periodo de terror como oportuna advertencia. Los enriquecidos, los favorecidos, los funcionarios prevaricadores, los usufructuarios de propiedades abandonadas por sus dueños tuvieron que tragarse las propuestas. Cuando sacaron la guillotina, se acabó el reclamo. Claro. Ahora sí, a los que tenían. La declaración ética de la revolución. Sí. Bueno, por eso el problema entonces pareciera... No solo para la guillotina, claro, sino para el destino. Sí. O sea, como acá en la época de los militares era liquidar a los subversivos por la subversión. Se puede quedarse con las cosas. Sí. O sea, hay un doble objetivo, ¿no? Uno que puede tener un sentido más trascendente, digamos, no. Pero después viene el botín, claro, el botín de la guerra. Pero esa es como el fin de toda revolución, me parece, ¿no? Esto de que después aparecen los intereses y se transmiten para todos. Sí, más o menos él lo plantea, sin decirlo. Él lo está... Son los fucositos, se elevan los fucositos, la sangre se pudre todo. Claro, pero porque pareciera que, digamos, el problema sigue siendo lejanísimo, porque Platón ya propone este problema. Entre los últimos escritos de Platón aparece República.
en donde Platón, que es parte, es heredero de Solón, el gran jurisprudente, digamos, de la antigua Atenas, viene de una familia de ilustres, es el divino Platón, el divino en chiste, ¿no? El divino Platón, pero Platón al final en República dice, bueno, miren, la sociedad es piramidal. Abajo los que trabajan, en el medio los que luchan y dan la vida por proteger la ciudad, él habla en términos de la ciudad, ¿no? Los que luchan y dan la vida por la ciudad, y arriba los filósofos reyes que son los que gobiernan la ciudad. Cada uno de ellos tiene privilegios y limitaciones. Los de abajo tienen que laburar, pero no tienen que exponer la vida ni tienen que pensar en el destino de la ciudad. Los del medio no tienen que laburar la tierra, pero tienen que tener el valor para ir a poner el cuerpo cuando hay batalla. Que no se les pide ni a los de abajo ni a los de arriba. Y los gobernantes no tienen ni que trabajar en el sentido de ir a la tierra, ni tienen que ir a poner el cuerpo, pero están obligados a pensar en el bien común. Y el bien común significa que ellos renuncian a todos los bienes de los que los otros disponen. Viven en comunidad, no tienen ni propiedad sobre sus hijos. Y no tienen propiedad. El primer comunista de la historia es Platón. No hay propiedad porque ya el tipo está planteando el problema de la propiedad privada. Entonces, él dice, bueno, pero ya en un régimen, en un sistema piramidal. Dice, los que van a estar arriba pensando tienen como única misión pensar el bien de la ciudad. No puede estar pensando en el sí mismo. No puede estar pensando como los que sin guerra pueden holgar. No, pero aparte por la posición que tienen en la pirámide. Estos no pueden estar pensando y tomando decisiones permanentemente. Para el beneficio de la ciudad. Entonces, los de abajo, mientras no hay guerra, pueden holgarse, participar de los Juegos Olímpicos, estar en la de ellos, la que quieran. Van al gym. Los que están abajo trabajando, trabajarán, se dedicarán a la tierra, qué sé yo. Después, si hay un problema, viene el ejército y lo resuelve. Por supuesto. En esa época, ahora también. Sí. Sí, pero que... No era que no van a trabajar y no van a la guerra, no, van a laburar y estaban con el látigo. Sí, pero por eso, digamos, lo que... ¿Había movilidad? Entre por ejemplo, alguien que había nacido hijo de los trabajadores, ¿podía llegar a ser soldado? ¿Vos decís en el esquema de Platón o en la práctica? No, en el sistema de Platón. Sí, si realmente había movilidad o no. De hecho, los esclavos podían llegar a comprar su libertad. O sea, tenían la posibilidad de comprar su libertad. Pero podían dejar de ser laburadores de la tierra y pasar a ser guerreros. Y dependía de la condición. Por ejemplo, en Atenas, el que no era ateniense era siempre un extranjero. Siempre. El que no era de la ciudad de Atenas. Podía pertenecer a Grecia. Aristóteles era griego. No era ateniense. Entonces era meteco para los atenienses. Extranjero toda la vida. Y fue extranjero así. De hecho, en un momento dado, cuando hay todo un problema en Atenas político, que siempre había, constantemente, Aristóteles se va de Atenas y se va a morir lejos de Atenas. Aristóteles nace en la periferia de Atenas, pero él es griego, no es que no sea griego. Esta cuestión de que fue pedagogo de Alejandro, no era que Aristóteles era macedonio, él había nacido en una localidad en el límite con Macedonia, pero no era macedonio, él era griego, no ateniense. Entonces, como tenía esta condición de ser no ateniense, nunca fue visto como un ciudadano, a pesar de que era Aristóteles ya para su época, pero nunca fue un ciudadano ateniense. Y cuando se arma el problema en la época de Aristóteles, él mismo decide irse. Por su seguridad, dice que por las dudas se va de la ciudad de Atenas, donde tenía el liceo, ya todo, abandona todo y se va y se muere en otro lugar. En esta gira, vuelve a la ciudad de esta gira donde él había nacido. Era esta girita.
él está agilita. Entonces, pero había movilidad respecto de, por ejemplo, un ciudadano libre podía pasar a ser esclavo. Y así como era esclavo, podía recuperar después su libertad o comprarla. Siempre existió en todas situaciones. Lo que pasa es que fue facilitada o restringida. Pero movilidad ha habido siempre. ¿Por qué? Porque era una artista brillante, porque era. Entonces, escala. Claro. Claro, pero a él no le alcanzó. No, había, claro, el sistema era rígido. Pero el tipo era un capo en Atenas. O sea, por más que fuera un extranjero, era reconocido. Entonces, eso implica lo que tenemos como vida social. Ojo, no había concepto de sociedad. No, era la ciudad ateniense. Igual el esquema era que, claro, Aristóteles tenía todas las condiciones, era varón, con fortuna, adulto, bla, bla, pero no era ateniense, así que no era ciudadano, que era una condición. Sócrates era de clase baja. Sí, era soldado o plita, era soldado de infantería. Sí. Pero Sócrates lo que tenía era reconocimiento y era ciudadano ateniense, porque él había nacido en Atenas. Sí. Bueno, en la página, en el último párrafo del capítulo 28, aparece lo de la nariz de Cleopatra, que les mencionaba la vez pasada. Al final Víctor dice, la revolución se desmorona. No tengo ya de qué agarrarme, no creo en nada. Caía la noche, volvieron a cruzar la ensenada y regresando al coche fueron a la casa de gobierno. Víctor tomó unos sobres y paquetes lacrados. Este es el salvoconducto con dinero para ti, esto es para Bilio. Esta carta es para Sofía, buen viaje, emigrada. Es cuando logra Esteban salir de la isla, ¿no? Que puede salir. Esteban abrazó a la gente con repentino cariño. ¿Para qué te habrás metido en política?, preguntó, recordando los días en que el otro no hubiese enajenado aún su libertad en el ejercicio de un poder que se había vuelto, en fin de cuentas, una trágica servidumbre. ¿Acaso porque nací panadero?, dijo Víctor. Es probable que si los negros no hubiesen quemado mi panadería aquella noche, no se hubiera reunido el Congreso de Estados Unidos para declarar la guerra a Francia. Punto, dice. Si la nariz de Cleopatra, ¿quién dijo eso? La nariz de Cleopatra, esto lo cuenta Plutarco, una especie de historiador de la antigüedad. Plutarco dice, vieron que Cleopatra era la heredera natural del imperio de Egipto, y Egipto era una nación poderosa, anexada pero en resistencia a Roma, porque Roma dependía de las cosechas de Egipto. Y aparte, la dinastía de los Ptolomeos le había dado un gran auge al capital simbólico. Vieron, desde los antiguos no eran boludos, sabían muy bien que el conocimiento era fundamental. Entonces, ellos en las ciudades de Alejandría, de Tebas, tenían bibliotecas. La biblioteca de Alejandría era gigantesca. Pero aparentemente se quemó por accidente. Tuvo varios, historias complejas, incluso hay dos. Sí, sí. Una chica y una grande, dieron los musulmanes que destruyeron. La orden fue, si está de acuerdo con, si los libros que están ahí dicen lo que dice el Corán, claro. ¿Para qué lo queremos? Y si dicen lo contrario, no lo queremos. Así que tienen todo de una historia. Claro. No. Pero, cuando estaba la disputa, los hermanos, Cleopatra, Ptolomeos, quien llegaron al poder. Fue durante estos momentos en que ocurre. Cleopatra, vieron que tiene un hijo Cesarión con Julio César. Pero cuando lo matan a Julio César, Cleopatra quiere reclamar para su hijo Cesarión la relación entre las dos naciones y hacer como una especie de puente político la figura de Cesarión. Por eso después Cesarión lo pasan a degüello. Para que quede unificado en Roma y Egipto con Cesarión. Cuando mandan las gestiones de Marco Antonio, de
enviado de Roma hacia Egipto, Marco Antonio y Cleopatra se enamoran y se casan. Ella se casa con Marco Antonio, que estaba casado con Octavia, que era la hermana de Octavio, uno de los que más posibilidades tenía de llegar a ser el emperador de Roma. Entonces, Octavio, porque siente que su hermana ha sido desplazada por Marco Antonio, lo va a perseguir a Marco Antonio y le declara la guerra a Egipto. Entonces ahí Cleopatra y Marco Antonio traman o maquinan la posibilidad de vencer a Roma y de anexar Roma a Egipto. Marco Antonio y Cleopatra tienen hijos a su vez, claro. Cleopatra, claro, pero fue una mujer muy hábil, Cleopatra, con una gran comprensión de la política y la geopolítica de la época. La sensualidad de los hombres de poder. Y ella era, aparte de una mujer, Plutarco dice que Cleopatra no era una mujer particularmente hermosa cuando uno la conocía, pero que hablar 10 minutos con ella era quedar fascinado por esa personalidad. Bueno, esto, el mismo Plutarco dice que Julio César y Marco Antonio le otorgaron esos 10 minutos, ¿no? Pero Octavio parece que no. Cuando Octavio llega a Egipto, después del suicidio de Marco Antonio, que venía todo lo mástil. Se tapó los oídos. Bueno, dice Plutarco que a Octavio no le gustó la nariz de Cleopatra. Esto es la anécdota histórica. Por eso Plutarco dice, si la nariz de Cleopatra hubiera sido más chica, otra hubiera sido la historia de Roma. Y otra hubiera sido la historia de Occidente. Pero bueno, a Octavio no le gustó la nariz de Cleopatra. Bueno, después en el capítulo 29 aparece, ahí empieza a ver Esteban en Cayena, las monjas de Chartres caminando por la calle, las monjas que habían sido echadas en la revolución, los conventos cerrados, las iglesias quemadas, y los curas que no juramentaban por la revolución eran ejecutados. Ahora, él en Cayena veía a las monjas andando por la calle, todo con naturalidad, como que había vuelto al esquema anterior, ¿no es cierto? Casi al esquema del sistema colonial. De estas monjas, cuando Esteban está en medio de todo este lío en su cabeza, de esta conciencia de ir monitoreando la revolución, en la página 157, que es el capítulo 29, al final del capítulo, Esteban está tratando de sintetizar toda esta situación de lo que él tenía entendido de la revolución, los principios de la revolución, la praxis política de Víctor, los resultados de la revolución, su pasado como burgués colonizado. ¿Dónde quedo? Dice Víctor. Ahora yo, ¿quién soy? Soy un intríngulo de la historia. Entonces va y consulta con una monja. Y la monja le dice, vaya a ver a tal cura, un sacerdote. Entonces él lo va a ver al convento y lo narra más o menos en este pasaje. Dice, al día siguiente fue introducido el joven en una angosta sala del hospital, donde se detuvo atónito ante un gran crucifijo colgado frente a una ventana abierta sobre el mar. Entre 4 paredes blancas pasadas a pintura de cal, donde no había más muebles que 2 taburetes, el uno de peludo cuero de res y el otro de crines trenzadas, materia del buey, materia del asno, el diálogo entre el océano y la figura cobraba un patetismo sostenido y perenne, situado fuera de toda contingencia y lugar. Cuanto podía decirse del hombre y de su mundo, cuanto cupiera entre luces, engendros y tinieblas, estaba dicho, por siempre dicho,
en lo que iba de una escueta geometría de madera negra a la inmensidad fluida, y una de la placenta universal como aquel cuerpo interpuesto en tránsito de agonía y renacer. Cuando él va a preguntar, va a charlar con este cura, que lo que quiere que le aclare a Esteban cuál es, llegado hasta ese momento en Cayena, cuál es su condición de ser, su condición de hombre, ¿no? Había atravesado todo esto y entra en el hospital, que es el hospital lo manejaban las monjas, entra en un cuartito que está todo pintado de cal, hay un crucifijo de madera negra que da a una ventana que da al mar. Entonces, es como un momento de síntesis, ¿no? En donde toda esta propuesta del cristianismo, con esa figura de esta agonía y renacer, frente a la gran matriz del mundo, que es el mar, ¿no? En donde aparece esta posibilidad de la vida. Le queda ahí a Esteban que finalmente no cierra la experiencia, por más que le busquemos la vuelta al intríngulis, el intríngulis queda ahí abierto y no tenemos respuesta. Después, en la página 164, que es el capítulo 32, lo menciono nada más porque habla de la licantropía. Vieron que la licantropía es el poder o la capacidad del hombre de convertirse en lobo. Entonces, esto aparece en forma constante en el realismo mágico de Carpentier. En El reino de este mundo, que es otra novela de Carpentier, que está tramada sobre el reino, toda una corte que hace los esclavos negros devenidos en libres y después devenido en emperador. El que guía el relato es un hombre que se convierte en lobo, se convierte en ave, tiene capacidades de esto, ¿no? Bueno, la licantropía es un tema que le apasionaba a Carpentier y tiene relatos sobre esta conversión del hombre en lobo. Después en la página 170 es larguísimo el capítulo 34, es todo el capítulo 34 entero, es donde habla del jardín del mundo. Y ahí aparece la versión que Carpentier tiene, muy en prosa poética, de el mundo de la naturaleza, el mundo de la América y el mundo del poder, porque él habla acá, él enuncia una teoría de las tribus que bajan de la zona alta, pero que son lindantes con el Pacífico, y bajan hacia la zona baja, que es lindante con el Atlántico. Y entonces... ¿El Amazonas o el Orinoco? No, el Amazonas. Y que ellos tratan, esas tribus van a bajar a dominar a las tribus que están en el Atlántico, pero son interceptadas por los colonizadores españoles. Entonces cambia, es la otra versión, cambia. Es todo el capítulo 34. Él habla del jardín del mundo y da como una explicación política de la colonización, pero que hay una colonización previa que viene de las tribus que están en el Pacífico. Y teóricamente iban hacia los mayas. Iban hacia los mayas, sí. Y de hecho iban a subir hacia México. Bueno, todo ese capítulo es fabulosa, todo el trabajo discursivo, toda la prosa poética con la que él trabaja, pero acá lo entrama con otros aspectos, ¿no? Incluida la colonización española. Pero la colonización aparece como una contingencia. Ellos venían a colonizar, de alguna manera, las tribus venían, es la página 171 a la 176 inclusive, donde termina el capítulo 4. Y se encuentran con los españoles que los sorprenden con una posibilidad técnica que ellos no tenían, ¿no? Se encuentran los indígenas con un ejército europeo. Bueno, después Víctor cuando vuelve a La Habana, después de pasar por Cayena, de traer la carta para Sofía, vuelve a La Habana y se encuentra en su casa natal. Ahí se encuentra con Sofía, se encuentra con, Esteban, con Carlos, y con que Sofía está casada. Se ha casado con un irlandés.
El irlandés pragmático, organizado, metódico, etc. Y Esteban, que viene de todo este festival de quilombo, ahora llega y se encuentra en esta casa que, claro, no la puede entender, esa geometría no la puede entender, y no la puede entender a Sofía particularmente, ¿no? Que Sofía ahora aparece, ¿no? Como va a un club literario con el marido, discuten sobre la revolución, qué sé yo, pero todo ha vuelto al statu quo anterior, sigue habiendo esclavos, toda la misma situación que antes de la revolución. Y es lo que no entiende Víctor, ¿no? Como esta conciencia que está tratando de consultar. Perdón, Esteban. Víctor hasta ahora lo que ha hecho es darle el pase para que pudiera salir de la isla, que él pudiese volver a Cayena y de ahí vuelve a La Habana con la carta para Sofía y etcétera. Entonces, cuando está en esa casa, Esteban no cuaja su geometría con todo esto y en un momento dado le piden que explique o que cuente sobre la revolución. Cuando él habla de la revolución, yo señalé solamente una parte que está en la página 184, todo del capítulo 36. Víctor dice, y concluía el narrador, amargo, vaciando su última copa de vino. Esta vez la revolución ha fracasado. ¿Acaso la próxima sea la buena? Y acá aparece Carpentier, ¿no? Como diciendo, ¿acaso la próxima revolución? Después la gran revolución de Occidente fue el Octubre Rojo, la del 17 en Rusia. Esa fue la gran revolución. Igual en el momento que Carpentier está escribiendo esto, la novela la publica en 1962. Sí, ya fue la revolución cubana. Claro, pero en realidad ya él dice, Carpentier dice que la novela era del 58, pero no se publica todavía en esa época. O sea que Carpentier medio que maneja políticamente esto de la aparición, los tiempos, ¿no es cierto? Él está diciendo que lo escribió antes de la revolución. De hecho, si se fijan, al final, él pone en el último capítulo, cuando termina, dice La Guadalupe, Barbados, Caracas, 1956-1958. ¿No? Es que él ahí jugó también con eso, porque como él parte de esta idea de que la historia nos da la fecha que es puramente anecdótica según él. Por eso el lenguaje, las palabras, van a jugar para construir una historia verosímil. Y dentro de esa verosimilitud, la afirmación de él es posible, que él haya escrito la novela en el tiempo que él dice que la escribió, ¿no? Ahora que... Claro. ¿Fue el 53 o del 58? ¿58? 59. No. 53. El punto es que con esta afirmación, él dice, ¿acaso la próxima sea la buena? Es posterior la afirmación al Octubre Rojo, que está plenamente vigente, porque la Unión Soviética es la que está solventando Cuba, que es un satélite de la Unión Soviética. Entonces, él está diciendo, si acaso la próxima, que es la del Octubre Rojo, sea la buena, dentro del régimen te están diciendo también, ¿no? Boludo, son comunistas, ¿no, boludo? Están leyendo lo que él está diciendo, y él está diciendo, ¿acaso la próxima sea la buena? Pero para agarrarme, cuando estalle, tendrán que buscarme con linternas a mediodía, ¿no? Si no me van a encontrar en ningún lado. Cuidémonos de las palabras hermosas, de los mundos mejores creados por las palabras. Nuestra época sucumbe por un exceso de palabras. No hay más tierra prometida que la que el hombre puede encontrar en sí mismo, ¿no? Esto dice en la página 184, ¿no? Que digamos,
es como una situación compleja, claro. Digamos, eso, claro. Dicho filosóficamente, es un tiro por elevación. Sí, digamos, Fidel está acá y el tipo dispara y casi, ¿no? Es todo un problema lo que le está diciendo. Por eso no quedó como después, como Carpentier, embajador cultural de la Casa Cubana en París, cosas así, pero no fue del todo bien vista esta novela para el régimen cubano en ese momento, ¿no? Bueno, yo les comenté que cuando Sartre va en 1960 a Cuba con Simón de Beauvoir, hacen todo el recorrido y cuando se están yendo en la escalerilla del avión, Simón le pregunta, ¿y usted qué le parece la revolución? Y el tipo le dice, ya fracasó, pero él no lo dice abajo, lo dice, ya fracasó. Muy buena visión. Las cosas, inteligente. Todavía todo el mundo pensaba que era un éxito. Sí, por eso. Claro. Y él que la vio desde adentro y dijo, ya fracasó. Una visión política. Sí. Aparte, Sartre era un materialista histórico, digamos, tenía una praxis que tenía que ver con esta condición. Bueno, hay que, claro, pero igual hay que leerlo como en una totalidad. Sartre decía que la genialidad del genio se comprende con la totalidad de la obra, no con un momento de la historia. Es la totalidad de la obra de una persona la que revela la genialidad. Como yo en una época estaba fanatizado con Sartre y Simón de Beauvoir, pero con Sartre, porque él produjo, digamos, fenomenología. Sartre estudia la fenomenología de la imagen, él tiene escritos sobre fenomenología de la imagen, además del ser y la nada. Y Sartre cuenta que él en 1946 es invitado por el gobierno de los Estados Unidos y viaja a los Estados Unidos por primera vez, toma un avión en 1946 y viaja a los Estados Unidos. Y él dice que él quería conocer esa nación porque era una nación que hacía un ruido grande y que iba a traer algo grande en la historia, ¿no? Él piensa esto en 1946. Nunca se desdice, aunque él tiene una posición anticapitalista, él sigue pensando que va a haber siempre una gran nación que trae un gran ruido. Pero su posición como intelectual es la de pensar en un régimen de distribución. El capitalismo nunca puede amparar el deseo individual, curiosamente, paradójicamente, de cada individuo, con lo cual se requiere que cada individuo sea sujeto de conciencia. Bueno, es larguísimo, ¿no? Entonces, pero Sartre está reconociendo esta condición. Hay un gran ruido que está ocurriendo en el norte de América, y ese gran ruido es la instancia de algo grande para la historia. Grande en el mejor y en el peor sentido. De algo grande positivo tampoco. No, era algo grande. Sí. Había ganado la guerra junto con Inglaterra y la Unión Soviética. Y está. Los franceses no soportaban. Claro, bueno. O sea, en la inmediata posguerra comían chicle, tenían media de seda americana, bueno, sí. todo, venían a la. O sea, que ganó la guerra para ese momento es Estados Unidos. Allá de las. Pero aparte de la razón, no se ganó el centro de la guerra, se ganó la fábrica. Y claro, ¿no? Los alemanes eran los mejores estrategas. Ahora, los tipos hacían un submarino, los norteamericanos mandaban 3. Bajaban los 3 a 1. Y así, siempre. Hacían 5, los americanos 15. Llegó un momento que la superioridad era tan grande de fierros. La industria de los fierros prebélicos pasó a ser todo bélica. Claro. Entonces fue una cosa impresionante, la capacidad de infraestructura. Pero siempre fueron superiores los alemanes, por ejemplo, impresionante en la batalla. O
Pero ¿cómo haces contra una fábrica de fierro impresionante así como esa? Lo que le está pasando a Rusia. ¿Cómo haces si toda Europa y Estados Unidos le dan a los otros armas de última generación? Y vos mandás gente, mandás armas, pero nosotros tú. Bueno, vieron que los Simpsons... Los Simpsons cuentan todas... No, sí, lo sabían porque el uso de la sangre. Pero fue la OEA después se metió en un eso se notó en porque dijo Putin que si se metían en Ucrania iba a haber quilombo y así fue. La OTAN. La OTAN. La OTAN. Lo que pasa es que Ucrania quiere acoplarse a la OTAN. Claro. Pero Putin no quiere, bueno. Y porque tiene los yanquis pegados. Es lógico, es lógico la posición de él. Pero si se metió en ese despelote fue porque pensó que Serbia lo resolvía, claro. Pero imaginó que iba a pasar lo que pasó. Pero es como esto de los vascos que resistían cuando podía hacer una misa. Los ucranianos dijeron, bueno, esta es nuestra tierra. No quieren ser rusos de vuelta. Pero la movida geopolítica de Putin es lógica también. ¿Cómo va a aceptar tener un país anexado a la OTAN si en definitiva, igual la disputa es de poder? ¿Quién es el dueño del mundo? ¿Es Putin? ¿Es Trump? ¿Es la Unión Europea? Son ellos tres. ¿O es Putin? ¿O es Trump? No, bueno, pero a lo que voy... Bueno, pero si volvemos a la guerra de Siria, Siria estalla cuando Putin la hace estallar porque Trump y la Unión Europea no querían soltar el porcentaje de la red más extensa de gas desde Siria a Europa y del yacimiento de gas con la plataforma para envasarlo que iba a estar en Siria. Ninguno de los tres quería soltar, entonces Putin genera la guerra, que los demás sostienen, y la pagaron los sirios. O sea, porque vieron cómo... Claro. Bueno, pero vieron que lo decía Serrat, lo dice en una canción, cuando dice van a cagar a casa ajena. En una canción viejísima, Serrat dice eso, ¿no? Sí, Diana. Pero además Trump en los discursos dice que hay un poder, un superpoder, que es supranacional. O sea que no sé si será Putin, Trump, No, sí. Hay seguro. Sí, yo no sé. En un interview Trump dijo que si él es presidente en 24 horas termina la guerra en Ucrania. Claro, sí, no me cabe duda que debe ser una cosa así. Que en 24 horas termina la guerra Trump. Claro. No, pero porque se retiran, no participan más de la guerra, no quieren participar. Yo pensé que hacía como Bush. Cuando asumió paró las guerras, Trump. Sí, igual creo que uno no llegamos a... viví 39 años en Estados Unidos. Los 39 años que viví ahí, hubo 2 años donde no estuvo en guerra Estados Unidos, y esos fueron los años donde estuvo Trump. Que él terminó la guerra de Siria. No importa, eso... Trump ha sido demonizado, pero él es antiguerra. Esa es la posición de Trump. Pero Biden es pro-guerra. Perdón, sí, justo estaba yéndose Lina. Discúlpame, la realidad, yo estoy hablando de la realidad. La realidad es que Trump eliminó la guerra de Siria, terminó la guerra de Afganistán, no quiere guerra, y él dijo que no hay ninguna justificación para tener la guerra en Ucrania, y que si él fuera presidente terminaría la guerra en 24 horas, es decir, dejaría de tener guerra, y el tipo que está promoviendo la guerra es Biden. Es al revés. Lo que pasa es que nos han enseñado, nos han entrenado a pensar de esa manera, ¿entendés? Pero es al revés. Perdón. Termino acá. No, lo que iba a mencionar, hay un capítulo de Los Simpsons en donde lo hacen el billete de el trillón de dólares para ayudar a Francia.
y De Gaulle lo está esperando con el ejército, qué sé yo. Entonces el gobierno norteamericano, como dice el señor Burns, es millonario, le damos el trillón de dólares a él porque él no se lo va a robar. Entonces sale con su avión, Burns, sobrevuela París y está De Gaulle mirando hacia el cielo y el avión pega la vuelta. y De Gaulle dice, les pagaremos con el desprecio eterno. Y el señor me pega la vuelta y baja en Cuba. Con el trillón de dólares. Es un capítulo así. Bueno, después, bueno, vieron que él llega a la casa, le da la carta a Sofía, Sofía lee la carta sobre Víctor, sigue charlando con Esteban, qué sé yo, hasta que el marido de Sofía se enferma de la fiebre de Egipto, la que traen los soldados franceses, los soldados de Napoleón, y se enferma y muere de esta enfermedad. Ahí Sofía se siente liberada y se sube al barco y se va a encontrar con Víctor en agosto. Se vuelve, se va a ver a Víctor, bueno, dale, y se reencuentra con él. Se encuentra con la situación política de Víctor, rico, que ahora empieza la cacería de los negros para volverlos a la esclavitud, con ayuda del ejército de Bonaparte. Entonces, ahí Sofía como que medio que se le caen todas las convicciones que tenía y se va a España. Y ahí es donde aparece este relato de la cubana que alquila la casa de la calle Fuencarral, a la que llega Carlos, porque cuando se va Sofía aparece, digamos, la policía y se lleva preso a Esteban y Carlos escapa. Con la vuelta de los años, ella hace gestiones, logra liberar a Esteban, que va a buscarla a Madrid, y cuando Carlos llega reconstruye toda la noche en la que ellos desaparecen, que nadie sabe, se pierden en la noche de la historia, porque se pliegan al levantamiento. Se produce... Claro, claro, pero hay como una explosión espontánea. Madrid se levanta espontáneamente ante los fusilamientos de Napoleón, ¿no? Como esta cosa de todos plegamos a la revolución, como hay algo que estalla y la gente se pliega, porque vieron que Sofía dice, vamos, y Esteban le dice, ¿a dónde? No importa, vamos, y agarra ella un sable y él agarra otra arma y salen. Ya están todas las convicciones perdidas. Claro, está bien, pero pareciera finalmente como que esa búsqueda del sentido, eso que dice Víctor, dice a mí, la revolución le dio un sentido a mi existencia y además me permitió acoplarme al gran evento de la época, que era el de la revolución, ¿no? Como que al final, finalmente ellos ya no buscaron ninguna razón ni nada. Ella dijo, vamos y ya está. Vamos y ahí termina, desaparece la vida de ellos. Lo que me gustó también es cuando ella charla con Víctor, que Víctor tiene la enfermedad todavía y tiene todos los ojos infectados, y aparece un médico de Francia que ha descubierto que si le ponen cachos de bifes en los ojos, logran desinflamarle los ojos y recuperar la visión. Entonces ella, que lo está atendiendo a Víctor, ella va a verlo a Víctor y Víctor se saca los bifes de la cara y está chorreando. Entonces ella le dice que le recuerda a Edipo, porque vieron que en la tragedia de Edipo, una vez que descubre, que se arranca los ojos, cuando su madre se ahorca, él se arranca los ojos y queda ciego el resto de su trayectoria. Entonces, pero curiosamente él se queda ciego después de haber comprendido la verdad, Edipo. Toma la decisión, a partir de ahí queda ciego. Una vez que ve, decide quedarse ciego. Bueno, ella le dice que le recuerda esta tragedia, ¿no? Como que la vida de Víctor fue una tragedia, el tipo embarcado en una serie de ideas, de principios y de tantas...
Sí, pero no sé, sí, por ahí puede ser un tema de juventud, pero digamos, por ahí que en la vejez que sería más prevención que otra cosa. Y nada, un balance. O un balance. Yo, Es más como un idealista cuando llegó la guillotina. Víctor. No, no es un idealista. No, claro, era un inicio, un comercial, pero se sube a lo que estaba pasando. Le va bien cualquier cosa. pero él da esa explicación. Él, Protagonista del momento. pero cuando él dice la revolución hizo que yo no sea panadero, y dice, le dio un sentido a mi existencia, hizo que yo no sea un panadero. Claro, o sea que no sé si es del todo un fullero. A mí me pasa como a Esteban, porque vieron que el que comienza la obra, el narrador, hay un narrador al inicio de la historia, ¿no? Y después uno aparece la conciencia de Esteban. Esteban es más un tipo más detenido en esta cuestión de decir, bueno, pero no íbamos a hablar de la igualdad, si hablábamos de la igualdad y terminamos con la guillotina para que vuelvan a trabajar. Pero Víctor también tiene una explicación para su vida individual, porque él está diciendo, la revolución le dio un sentido a mi existencia, hizo que yo no sea panadero y me enganchó. Claro, pero me enganchó en el... Tenía un proyecto. Sí. Viene a quedarse con todo. Con la dama y con el que venga. Y después le sale una conclusión. Bueno, porque le salió, pudo haberle salido, pudo haber caído en Nueva York y tener plantaciones de negros en Carolina del Sur. Claro, por eso digo. Sí, pero digamos, pero no es, pero es arbitraria también la condición de la historia, porque nosotros aparecemos en una circunstancia histórica. Claro, entonces, pero digamos, supongamos que Víctor no hubiese plegado a ese comportamiento. Yo lo que le reprocho a Víctor es el de, si tenía una conciencia que lo monitoreaba como la de Esteban, porque Esteban, él lo evitaba Esteban por algo, porque decía, che, no era la libertad. Claro. Pero perfecto. Conciencia sí, pero no dormí. Pero está bien. Pero está bien, ok, entonces yo lo que iba a decir era, Esteban estaba ahí como una especie de alter ego que hacía un juicio sobre la condición moral de su praxis política, de la de Víctor, ¿no? Entonces, pero Víctor también podía decir, de hecho en un momento dado se lo dice, la revolución no se piensa, la revolución se hace. Entonces, en ese momento, ¿cómo es? En esos momentos supongamos que estamos idealmente parados en esa situación. Y como Carpentier, que está parado haciendo una especie de juicio de la Revolución Cubana. Porque el texto, si fue mirado así como con ojeriza por el régimen, es porque de alguna manera detectó que él, claro, él dijo, no, bueno, pero fue de antes, qué sé yo. Es porque se sintió los jerarcas del régimen, que siempre es para mí otra cosa distinta del pueblo y otra cosa de lo que el pueblo entiende o busca. Los jerarcas son otra cosa. Entonces, Víctor le dice esto de que la revolución se hace. Ahora, concretamente, cuando se inicia un proceso como este, me refiero a la Revolución Francesa y al siglo de las luces, ahí hay que tomar decisiones, porque solamente desde la perspectiva de Lavoisier, desde la química, Lavoisier tiene que decir, bueno, todo lo que está diciendo esta buena gente acerca del Señor, todo esto hay que destruirlo. Si no quemamos las iglesias, si no destruimos este régimen de que Dios, no pasamos al átomo, no pasamos al átomo. Entonces, bueno, Lavoisier después termina en el cadalso, pero Lavoisier decide, y no estoy hablando de política, estoy hablando de ciencia. Lavoisier decide. Uno puede decir, sí, bueno, pero él orientaba que la ciencia tenía que ir por el lado del átomo, porque la teoría atomista viene desde la antigüedad.
Entonces, él arranca desde ahí y, bueno, propone ese lugar, pero él tiene que tomar una decisión. No es que dice, bueno, me quedo acá, espero. Bueno, seguramente muchos dijeron, bueno, me quedo y espero y veo qué pasa. Porque, digamos, de alguna manera también te pone, la novela pone esta situación en tensión. Si no hay revolución con todos los errores, ¿dónde está el cambio? No lo pienses en revolución cubana o en revolución francesa. Pensá en Copérnico. Víctor en realidad es un personaje menor también. Por supuesto. Nunca manda un caudillo. Ok. Es Pero Robespierre también termina la guillotina, Danton termina la guillotina. El mismo concepto. Compañeros, dices eso, era antirrevolucionario. Claro, bueno, pero digamos. Y a todos los curas que mataron, entonces también. Y sí, de hecho en la novela parece que no quieren incorporar a los juramentados. Los que juramentaron por la revolución después no los quieren reincorporar como curas de la iglesia, porque la iglesia los ha apartado, qué sé yo. Pero digamos, en un punto también aparece esta cuestión, hay que decidir. No es, porque si no, uno dice, bueno, Víctor hizo eso. A mí me parece que lo execrable en Víctor era que no renunciara y dijera, bueno, no, pero estos no son los principios. Si la igualdad era para todos y yo ahora les corto la cabeza porque no quieren ir al campo, entonces ya el principio de la igualdad se me está cayendo, se está cayendo. Y Esteban se lo estaba señalando. Decía, ¿cómo? Francia no hace un mercado de negros, pero si se los roba a los ingleses, a los franceses, a los ingleses, a los holandeses, y los vende en Holanda, puede ahí. Claro. Claro. A Sofía. Pero él ya tenía un interés distinto por Sofía. Ya aparece la situación ahí, hasta aparece comprometido por otro aspecto. Pero digamos, si uno no lo piensa en términos de esclavitud y de negros y todo esto, y cómo era en el siglo XVIII y la esclavitud y la colonia, pero piensa los términos de la colonia en Siria, en el norte de África, en distintos lugares del mundo, seguimos debatiendo el mismo problema. Y el mismo problema también plantea decir, bueno, pero ¿qué decisión tomamos? Porque hay que tomar una posición al respecto. Entonces, bueno, me parece interesante la novela porque aparecen todos estos perfiles, ¿no? Claro. Bueno, entonces nos reencontramos el sábado 5 de agosto. Y ahí entramos en Kant, ¿sí? Y vemos un poco de la revolución del Río de la Plata, ¿sí? Buenas vacaciones. Buenas vacaciones. Y que haya nieve. Muy lindo esta lecture, muy linda. Gracias. Abrazo. Saludos, manda Diana y Gustavo. Chau. Foucault.